Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Jia Jiaping. Desde su fundación en 1949, la República Popular China ha experimentado un intenso desarrollo que la ha llevado de ser un país fundamentalmente agrícola, pobre y atrasado, hasta convertirse en la segunda mayor economía del mundo. Han sido 75 años durante los cuales China ha ido fortaleciendo su integración en la escena global y ejerciendo una cada vez mayor influencia a nivel mundial. En las últimas décadas nunca ha faltado en los países occidentales investigaciones sobre el desarrollo de China, ni tampoco equivocaciones o prejuicios al interpretar al gigante asiático. Esto es lo que busca aclarar nuestro protagonista de hoy con su libro El sueño chino, cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarla. En esta edición de Diálogo tenemos el inmenso placer de conversar con el reputado economista chileno Osvaldo Rosales, exdirector de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. Les ofrecemos a continuación su entrevista. Bueno, señor Rosales, realmente es un gran honor y placer tener esta oportunidad de conversar con usted para hablar un poco sobre sus observaciones de China y también las relaciones entre China y América Latina, que es el tema que todos los expertos de alto rango están discutiendo. Bueno, yo quería comenzar esta conversación desde su libro, El sueño chino, cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarla. Al comienzo quería conocer qué le inspiró a escribir este libro. ¿Cree usted que actualmente todavía existe equivocaciones o prejuicios en el occidente sobre China? Yo creo que sí. Creo que hay prejuicios, hay falta de entendimiento de algunas tendencias históricas en la sociedad china. Y eso me motivó a estudiar el tema, a leer mucha bibliografía en español, en inglés, en francés. Y luego dije, bueno, trataré de condensar eso en un libro, considerando que creo que uno de los temas más determinantes de la economía mundial en los últimos 20, 30 años es justamente la emergencia de China como un gran actor global en materia de comercio, de inversión y ahora también de tecnología. Por ende, intentar entender esa experiencia y ver cuáles son los desafíos que plantea a nuestra región, América Latina y el Caribe, me parece a mí que es fundamental para que la relación que se está dando en esos planos esté cada vez más aportando beneficios mutuos. Sí, claro. Yo creo que es un libro muy valioso porque dentro de este libro hay historias de China, el desarrollo, también hay muchos temas muy candentes. Es una visión muy amplia para conocer desde China y desde fuera. Esto también me ayuda a conocer como un chino. También tengo mucho interés de conocer cómo es la China en ojo de otros países, de los occidentales. Me parece muy interesante es que en la descripción de este libro, en la página oficial de CEPAL, esta descripción comenzó con esta frase, dice, en el ajedrez el objetivo es el derrumbe del rey. En el juego chino de Wei, en cambio, se busca el cero estratégico, evita el conflicto directo. Me parece que esto demuestra la diferencia de la filosofía política del Occidente y del Oriente. ¿Es esto una de las razones fundamentales de esta equivocación? Que de paso me llama la atención que lo conozca, me llama positivamente la atención. Usted recordará que yo en el libro hablo de que la idea de cumplir el sueño chino, es decir, llegar al 2050 siendo una gran potencia tecnológica, supone abordar dos grandes desafíos. El primero es la trampa de ingresos medios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay muchos países que han logrado ir avanzando en su ingreso per cápita,
pero llegan a un momento que no está claro si está entre los $15.000 per cápita o 18.000, en que les cuesta mucho dar el salto. Y por eso que se habla de la trampa de ingresos medios, es decir, los países llegan a ese nivel, quedan entrampados y no pueden dar el salto. Ahora, ¿qué nos dice la teoría económica respecto de cómo superar esa trampa? Esa trampa se supera con calidad del recurso humano, es decir, educación, capacitación de la fuerza de trabajo, innovación, productividad. Y el segundo desafío es lo que se denomina la trampa de Tucídides. Es decir, lo que elucubró e ideó un historiador ateniense respecto al conflicto que había entre Atenas y Esparta, es decir, el conflicto entre una potencia emergente y una potencia consolidada. Entonces, claro, la mirada china, la mirada de ese sueño chino quiere decir que tengo que superar la trampa de ingresos medios y tengo también que evitar la trampa de Tucídides, es decir, evitar el conflicto. Porque inmiscuirse en ese conflicto significaría restar recursos para el gasto en educación, el gasto en infraestructura o el gasto en atender las necesidades sociales de la tercera edad, etc. Por ende, en la medida en que China vaya superando esas dos trampas, lo más probable es que consiga acercarse en el 2049, cuando se cumplirán 100 años desde la gestación de la República Popular China, ese estatus privilegiado a nivel de la economía mundial. Sí, yo creo que estos dos, digamos, trampas o riesgos también es lo que se discute mucho dentro de China. El primero sobre la trampa de los ingresos medios, yo creo que hace unos años parece que se discute más. Pero ahora, usted, ¿qué opina usted? ¿Cree que esta trampa, o no sabemos si existe esta trampa, seguirá siendo un riesgo para China o no? Como decía, en la medida en que se invierta en la calidad del recurso humano, mejora la calidad de la educación, se invierta en innovación, en investigación y desarrollo, China es el país que consigue más patentes por nuevos inventos. Cuando uno examina las llamadas startups, es decir, estas gestiones exitosas que logran colocar en bolsa los llamados unicornios, es decir, empresas que consiguen más de $1.000 millones en bolsa, también China tiene alrededor de un 34-35% de ese total. Por lo tanto, mirando esas distintas variables, todo indica que el camino al desarrollo intensivo en nuevas tecnologías, en mi opinión, va bien encaminado. La República Popular China celebra en 2024 su 75 aniversario. La nueva China se construyó sobre unos cimientos económicos extremadamente debilitados. En base a sus propios esfuerzos, el país se desarrolló a una alta velocidad y experimentó históricos avances. En 1952, el Producto Interior Bruto de China era de tan solo 67.900 millones de yuanes. En 2023, este indicador había superado los 126 billones de yuanes, consolidando al país asiático como la segunda mayor economía del planeta. En 2023, la producción económica total de China representaba alrededor del 17% del total mundial, y su contribución promedio anual al crecimiento económico mundial entre 1979 y 2023 fue del 24,8%, ocupando el primer lugar a nivel global. El periodo de reforma y apertura de China ha durado 46 años. China participa activamente en la gobernanza económica global y en la construcción del sistema comercial multilateral y promueve el proceso de globalización. China ha firmado más de 230 documentos de cooperación sobre la construcción conjunta de la Franja de la Ruta, con más de 150 países y más de 30 organizaciones internacionales. Los trenes de carga China-Europa llegan a más de 200 ciudades en 25 países europeos. La Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global y la Iniciativa de Civilización Global han despertado el interés generalizado, y la influencia internacional y la capacidad de inspiración de China se han fortalecido aún más. Justamente este año marca el 75º aniversario de la fundación de la República Popular China. Entonces, yo quería saber cómo evalúa usted
este camino que ha transcurrido el pueblo chino en las últimas décadas rumbo hacia su sueño chino? Bueno, es uno de los temas más apasionantes de la historia económica mundial. En 1949, China era una economía absolutamente cerrada, prácticamente sin comercio con el resto del mundo, muy marginal. China era un socio marginal en la economía global. De hecho, por ahí por el año 2000, China no explicaba más que el 2% de las exportaciones mundiales. Ya hace más de 10 años es el primer exportador mundial, superando a Estados Unidos, 2006, superando a Alemania en el 2008. Es el primer productor de manufactura a nivel global, etc. Por ende, si por ese lado tenemos el desempeño estrictamente económico, por el otro tenemos también una reducción de la pobreza que es gigantesca en el mismo periodo, ¿no es cierto? Las cifras oficiales hablan de una reducción de la pobreza en 800 millones de personas. Por lo tanto, son logros notables, a lo que podemos agregar lo que ya mencionábamos en materia de formación de capital humano de alto nivel de calificación, investigación y desarrollo, nuevas tecnologías. Y hoy día lo que estamos viendo es que China está liderando la electromovilidad. Alrededor del 60% de la producción mundial de vehículos eléctricos se realiza acá. Alrededor del 80% de los paneles solares también. Y por ende, por esa vía también se están haciendo aportes a la propia sustentabilidad del planeta. Por cierto, hay dificultades, hay conflictos comerciales, hay una acusación por parte de Europa y Estados Unidos de que existiría una política más maciza de subsidios que lo está aplicando. En fin, habrá que ver, pero es evidente que por esa vía se está haciendo un aporte interesante a combatir el cambio climático, por ejemplo. Sí, claro, claro. Y si repasamos el desarrollo de China en las últimas décadas, la reforma y la apertura es algo muy importante para el desarrollo del país, para el despegue del país. Pues también gracias a esta política el país ha podido como tener un contacto más estrecho con el mundo, incorporarse a la economía del mundo y viene formándose como una parte importante de la economía del mundo. Entonces, ¿cómo ve usted este proceso y cómo ve usted el papel que ha jugado China en el mundo? Cuando esta política se implementa y va conociendo los logros que ya hemos visto, China pasa de ser, como ya veíamos, un actor comercial poco significativo a ser el principal actor del comercio mundial. Y hoy día yo decía en mi exposición que China es el primer socio comercial de alrededor de 170 países. Y obviamente eso habla de cómo este proceso de reforma y apertura ha ido generando vínculos con los distintos continentes del mundo. Y eso es lo que explica, ¿no es cierto?, este rol privilegiado de las exportaciones, las importaciones chinas en la dinámica de la economía mundial. Sí, sí. Justamente esta mañana en la reunión yo he escuchado la palabra de un profesor, dijo que lo esencial del desarrollo es el comercio, es interacciones económicas entre diferentes países. Por eso realmente este proceso de profunda integración de la economía china al mundo forma parte de este proceso importante. Y para usted, ¿qué aporta este proceso al mundo? Porque yo también he escuchado unas opiniones que consideran que no son todos positivos los efectos de la incorporación de China al mundo, ¿no? Para el país, para el mundo. Digo. Hoy día China es el principal socio comercial de América del Sur. Es el segundo de toda la región de América Latina y el Caribe. En los últimos 20 años, todos los países de la región han visto incrementar su comercio con China de manera muy importante. Sin embargo, cuando uno mira las cifras, resulta que hay de nuevo 3 países,
Brasil, Chile, Perú, que concentran alrededor del 78-80% del valor total de ese comercio. Ha habido diversificación de productos, efectivamente. Sin embargo, de nuevo, hay 5 productos que explican el 60% del comercio con China. Por lo tanto, lo que estoy diciendo con esto es que hay espacio, y no solo eso, sino necesidad de diversificar ese comercio. Ahora, esto es fundamentalmente una responsabilidad de los países de la región. Nadie podría cuestionar que China le compre cobre a Chile, o que China le compre soja a Argentina, a Brasil, o que le compre carne a Uruguay. Bienvenido. Eso genera divisas por exportaciones, genera empleo, genera producto. Y cambio climático agrega una nueva dificultad, porque resulta que es efectivo, América Latina es una potencia agrícola, fundamentalmente América del Sur, pero sabemos que el cambio climático afecta a la agricultura a través de sequía, a través de lluvias, inundaciones, y la minería, que es otro gran componente de la oferta exportadora regional, es una gran consumidora de agua, y sabemos que el agua va a ser cada vez más escasa. Y al mismo tiempo, la minería, si no aborda el tema de la sostenibilidad ambiental, se transforma en un gran depredador del medio ambiente. Por lo tanto, los desafíos que tenemos como región es agricultura sostenible, minería sostenible, y para eso requerimos tecnología e innovación. Y desde ese punto de vista, creo que se abren espacios muy amplios para la cooperación tecnológica, científica incluso, entre China y América Latina, para aportar esa sostenibilidad a la producción y exportaciones agrícolas y minerales. Entonces, seguimos hablando un poco sobre las relaciones entre China y América Latina. Realmente en estos últimos años se ha profundizado continuamente las cooperaciones y también se nota una continua un aumento de la presencia económica de China en este continente. Quería saber cómo ve usted esta aumentada presencia de China en el continente. ¿Qué significa esto para esta región? A ver, yo lo primero que diría es que si China es un actor global en materia de comercio, en materia de inversiones y en materia de tecnología, ¿por qué no tendría que estar en la región con una presencia cada vez más gravitante? Es elemental. Ahora, hay también voces que alertan sobre lo que llaman una presencia china agresiva o excesiva. Se habla de una suerte de invasión china en materia de inversión. Sin embargo, y yo expuse las cifras en mi exposición, en materia de inversión, por ejemplo, es efectivo que la inversión china ha aumentado, pero de niveles muy bajos. Y en los últimos 5 años, por dar una cifra, la inversión china, la inversión directa china, como porcentaje del total de la inversión directa que llega a América Latina y al Caribe, es entre 7 y 8% del total. Es decir, muy por detrás de Estados Unidos y muy por detrás de los países europeos y de Japón incluso. Por ende, no existe tal invasión. Ahora, en un contexto de que China y Estados Unidos tienen una fricción comercial, las cadenas industriales de suministro del mundo se encuentran unos riesgos sin precedentes. Aunque China insiste en emitir mensajes, informaciones de que el país va a continuar fomentando la apertura de un más alto nivel, realmente por fuera hay algunas voces que alientan a las empresas occidentales a desvincularse con China. Así que en este momento tenemos muchas dudas, o sea, tenemos mucho interés en conocer cómo va, hacia dónde va el mundo. ¿Cree que va a haber una desvinculación? Esta es una de las grandes paradojas de los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la globalización, como lo conocemos, adquiere una gran presencia cuando asume Ronald Reagan en Estados Unidos, en 1981, que replica y multiplica la mirada de Margaret Thatcher en el Reino Unido en 1979. Son ellos entonces los impetuosos promotores de una globalización
de la desregulación de la actividad económica, reducción del tamaño del Estado. Bueno, hubo una sorpresa, porque resultó que China no solo era un gran mercado, que lo es, sino también un gran productor. Y el gran productor se transformó en un gran exportador y rápidamente se transformó en el primer exportador mundial. Pero no solo eso, empieza a ser un gran actor en las nuevas tecnologías, que están predeterminando lo que va a ser la segunda parte del siglo XXI. Entonces, en ese momento, y aquí viene la paradoja, los promotores de esa globalización, Estados Unidos y el Reino Unido, pretenden ponerle un freno a la historia y pretenden bajarse de ese tren de la globalización. Lo hace Trump al establecer esas barreras proteccionistas y combatir a los productos chinos. Lo hace el Reino Unido con el Brexit, saliendo de la Unión Europea y buscando la protección de intereses estrictamente nacionales. La historia dirá si estos esfuerzos van a estar o no estar destinados al fracaso. Me impresiona que sí, pero bueno, habrá que dar más tiempo a aquello. Por otra parte, Martin Wolf, que es el editor económico del Financial Times, yo lo reseño también en mi libro, él plantea muchas verdades. Yo tengo 8 que he reseñado, pero solo quiero destacar 2. La primera dice, el primer punto de partida es súper obvio, pero hay que explicitarlo. Dice, China es de los chinos. Uno dice, obvio. Sí, no es tan obvio. Son ellos los que tienen que definir qué van a hacer con su China. En segundo lugar, él dice, los esfuerzos destinados a frenar a China, a impedirle su avance tecnológico, están destinados al fracaso. Y tercero, dice, las economías occidentales tienen que reconocer ese proceso o verse enfrentada a grandes dificultades. Sí, por eso ahora China encuentra retos internos y también retos externos. Por eso mucha gente piensa o tiene interés de conocer si la economía de China podrá continuar manteniendo cierto ritmo hacia arriba o no. ¿Qué opina? Sí, muchos miran las cifras y dicen, bueno, China creció al 10% durante 40 años, sí, es cierto. Y a partir después de la crisis subprime, su crecimiento ha ido reduciéndose y, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estima que para los próximos 5 años el crecimiento de China va a estar en torno al 4,5%. Ahora, cuando uno mira eso y mira la historia económica, dice, no es posible que una economía crezca indefinidamente al 10%, eso no existe. No tiene sentido exigirle a China que crezca al 10%, por varias razones. Una, porque económicamente no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque una economía tiene la capacidad de crecer de manera muy intensa cuando la fuerza de trabajo se está traspasando desde la agricultura a la ciudad, cuando está empezando a incorporarse la mujer a la fuerza de trabajo, cuando va mejorando gradualmente la calidad de la educación, cuando logra capturar fuentes de inversión extranjera, cuando se abre la economía y puede también capturar innovación por esa vía, etc. Pero cuando esos procesos ya llevan varias décadas, bueno, ya no dan el mismo resultado que daban hace 30, 40 años. Y en segundo lugar, porque cuando uno mira las cifras, resulta que, y estoy haciendo un cálculo que presenté hoy día en el seminario, para el periodo 2025-2029, China creciendo a un 4,5%, de todas formas va a seguir representando el 19% del crecimiento de la economía mundial para esos años, que es incluso más que lo que conseguía China cuando crecía el 10% hace 15 años. O sea, si yo tengo una economía más grande, el crecimiento menor significa para la economía mundial una torta, digámoslo así, mucho más grande. Por lo tanto, respondiendo a la consulta, crecimiento de la economía china de 4,5, 5% son muy saludables para la economía mundial por ese efecto sobre el PIB global, pero además lo serán aún más saludables si es que surgen
de avance efectivo en las reformas chinas en el sentido de ir apostando más a la innovación y al crecimiento del mercado doméstico y menos a las inversiones y a las exportaciones, si van transitando desde energías contaminantes hacia energías verdes y si se va avanzando desde la manufactura pesada, intensiva en energía, intensiva en capital, hacia la manufactura inteligente y hacia los servicios más calificados. Sí. A lo largo de la historia, durante largo tiempo en el mundo, siempre existía una idea de que la única forma hacia la modernización es la vía que ha transcurrido los países desarrollados. Pero parece que ahora China está avanzando hacia su modernización, que es modernización al estilo chino, una modernización diferente del Occidente. Entonces, ¿cree que este es una de las razones de la incomodidad que existe en el mundo, sobre todo en el mundo occidental? China, con su especificidad, ha conseguido lugar de privilegio en muchas de las nuevas tecnologías, incluyendo la computación cuántica, etc. Por tanto, aquí hay temas abiertos y yo creo que cada país o cada zona geográfica responde a ciertos determinantes histórico-institucionales que la van definiendo. Y así como yo creo que la experiencia, por ejemplo, europea, que a mí me gustaría llevar a América Latina, su experiencia de integración, creo que no hay condiciones para hacerlo, por lo menos durante varias décadas. De la misma forma creo que trasplantar la experiencia china a América Latina tampoco es posible. Por nuestro historial institucional, político, por nuestra cultura. Por ende, esta idea de trasplantar esquemas que se dan en otras regiones creo que no tiene mucho sentido en términos de desarrollo económico y orientaciones políticas globales. Sí. Bueno, volvemos a ver las cooperaciones entre China y América Latina. Hace 10 años el presidente chino Xi Jinping planteó por primera vez el concepto de construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y América Latina. Ahora, justamente 10 años después, ¿cómo ve el cambio de esta relación entre las dos partes? Efectivamente vemos que en materia de comercio hay una dinámica creciente. Pero como decía al inicio, esto está atravesado por las dificultades de los países que tienen un gran déficit comercial con China, por la escasa diversificación de los productos que estamos exportando a China, y ese es un tema que hay que considerar. Hay inversión creciente de China en la región. Hay una gran demanda por electromovilidad en nuestra región, y desde ese punto de vista los países no podrían negarse a incorporar las tecnologías chinas que son líderes en este ámbito. Por lo tanto, en ese plano yo creo que en materia de comercio, inversión, tecnología, van bien encaminadas. En financiamiento probablemente podrían ir mejor. Pero lo que yo creo, y que creo que siempre ha faltado de parte nuestra, de parte de la región, es la capacidad de buscar una relación con China que no sea estrictamente bilateral, sino que sea más bien plurilateral, es decir, que 2 o 3 países de la región sean capaces de definir qué proyectos de inversión, qué proyectos de infraestructura o qué temáticas en materia de comercio son relevantes para esos países en el vínculo con China. Y ojalá que esto no sea solo una relación entre gobiernos, sino también acuerdos público-privados en cada uno de estos países, 2 o 3 países, para presentar una agenda conjunta de trabajo a China, tanto en comercio como en inversión y financiamiento. Si las cosas, en mi opinión, se encaminaran en esa dirección, me imagino que el famoso win-win o el beneficio mutuo se vería mejor representado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias por su tiempo. Realmente nos ha explicado muchas de nuestras dudas. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.